Apocalipsis 22, ¿se recuerdan el versículo? Amén. 22, 22:9. 9. 22:9. ¿Qué dice 22:9? Dice la palabra del Señor. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. A Juan, el ángel le dice, dice, pero él me dijo, hablando Juan del ángel, no lo hagas, porque Juan iba a qué cosa, a arrodillarse, a adorar al ángel, y el ángel no lo deja, le dice, no lo hagas. No lo hagas porque yo soy consiervo tuyo. ¿Y de quiénes? De tus hermanos, ¿quiénes? Los profetas. Ok, ¿qué era Juan? ¿Qué era Juan el que escribió el Apocalipsis? Profeta. Un profeta. Amén. Amén. ¿Y qué es lo que se le dice a él? Que son los otros profetas de Juan. Mis hermanos. Los otros profetas, al igual que Juan, dice que estos hombres, siendo profetas de Dios, siendo profetas del Altísimo, todos los que son profetas, ¿cómo se les llama? Entre ellos, Hermanos. dice, tus hermanos, los profetas. No le dijo tus hermanos al resto del pueblo. No, los profetas. A Juan se le dijo que él era hermano con los otros profetas que hablaban también de parte de quién? De Dios. Qué cosa, ¿no? Que Dios le dice a Juan, a través del ángel, que él es hermano con los otros que también tienen la misma misión y comisión de mostrar al pueblo y al mundo la palabra de Dios, la palabra profética. Amén. Hermanos, bueno, pero hay verdaderos profetas y hay también, ¿qué cosa? Falsos profetas. ¿Son hermanos ambos? ¿Los falsos de los verdaderos son hermanos? No. ¿Los falsos de los verdaderos son hermanos? La Biblia dirá, porque es Dios quien tiene que mostrarnos a nosotros cómo considera Dios a los verdaderos y a los falsos, y cómo se consideran entre ellos también los varones de Dios o mujeres de Dios que han recibido esta comisión de ser profetas del Altísimo. Acuérdense que estamos estudiando la palabra de Dios. No se olvide el texto. Jesús le dijo a los discípulos, Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Hermano, nosotros tenemos que leer, escudriñar, ¿qué cosa? La escritura. Porque siempre habrá personas hablando, diciendo que la palabra de Dios dice lo que en realidad no dice. Y diciendo que la palabra de Dios enseña lo que en realidad no enseña. Por eso tenemos que estudiar nosotros la Escritura, para conocer la verdad y la voluntad de Dios. Amén. No lo que otro dice, no lo que otro predica. Hermano, puede ser un predicador, puede ser pastor, puede ser, no importa quién sea. Usted debe y tiene la responsabilidad de investigar en la Escritura si lo que le dicen es verdad o es mentira. ¿Y saben de qué vamos a hablar esta mañana? Ya vimos ahí. A Juan se le dijo que él es hermano, o que era hermano. ¿Con quiénes? Con los otros que habían recibido la misma comisión profética. ¿Hay profetas en la Biblia? Amén. Muchos. ¿Hay verdaderos profetas en la Biblia? Amén. Muchos. ¿Y hay falsos profetas también? Así es. También hay muchos. Y habrá también muchos falsos profetas, según Jesús mismo lo explicó a sus discípulos.
La comisión de ser profeta de Dios no es fácil y tampoco es algo que el hombre lo busca. Es Dios quien lo designa. Pero vamos a ir a la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Yo les voy a preguntar tal vez más adelante algo. Yo sé que ustedes van a responder sí o no, pero al final ustedes solos van a sacar su propia conclusión si es o no es lo que muchas veces usted puede escuchar de personas que presentan a un profeta aquí en la Biblia como falso, como mentiroso y como algo que no fue ni es de Dios. Sin embargo, cuando analizamos la palabra, nosotros nos vamos a dar cuenta la realidad de las cosas. No por una palabra que esté ahí quiere decir que el profeta es falso, porque hay una palabra ahí de por medio. Yo sé de que quizás ustedes han escuchado en alguna ocasión o van a escuchar en alguna ocasión a alguien que hable o que va a hablar de esto mismo, y me refiero a Primera de Reyes capítulo 13. Primera de Reyes capítulo 13. Espero que lo busquen porque todos quiero que tengamos nuestras Biblias en Primera de Reyes capítulo 13, porque de ahí vamos a estar hablando. Amén. Primera de Reyes capítulo 13. Verso 1 dice: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. ¿De dónde vino? Betel. Vino de Judá. ¿Hacia dónde? Betel. Hacia Betel. ¿Quién era él? Un varón de Dios. Simplemente lo dice, un varón de Dios. Y estando Jeroboam, el rey, junto al altar para quemar incienso, aquel, el varón de Dios, clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí, a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti, sobre el altar, a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Eso es lo que la palabra del varón de Dios dijo en presencia del rey. Ahí estaba el rey en el altar. Y aquel mismo día, verso 3, dio una señal diciendo: esta es la señal, o sea, la señal para que la palabra se cumpliera, lo que él estaba diciendo, de que Jehová ha hablado. Note: he aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, ¿qué dijo el rey? O sea, agárrenlo, prénganlo, deténganlo. Dice que el rey extendió la mano. ¿Y qué le pasó con la mano del rey? Dice que se secó la mano. Quedó tiesa la mano, quedó paralítica la mano del rey, quedó extendida y no la pudo mover. Ahora, ¿y qué pasó con el altar? Verso 5, se rompió y se derramó, ¿qué cosa? La ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. ¿Cuánto tardó en cumplirse la palabra del varón de Dios? En ese momento, en esa ocasión, fue inmediato. La respuesta fue inmediata. El altar se rompió y la ceniza se derramó. ¿Se cumplió la palabra del varón de Dios? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió inmediatamente. Note que vamos a leer algunos textos más acerca del don profético, porque también Dios ha dicho, ha dado fórmulas para conocer y saber qué profeta es falso o qué profeta es verdadero. ¿Sí? ¿Está así en la Biblia o no está? Claro que sí. Y ahora, verso 6.
Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, no se da el nombre de él, solo se dice el varón de Dios. Dice que era un joven profeta. Ahora, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey, ¿qué pasó con la mano? Se restauró. Y ya la pudo mover. Y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ¿qué le dijo el rey? El verso 7, miren lo que le dijo el rey al varón de Dios, al joven profeta. Ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero ¿qué dice? ¿Qué dijo el varón de Dios? Están leyendo conmigo, ¿no? ¿Tienen la escritura? Amén. Hermano, amén. Escudriñar las escrituras. A mí me gusta. Yo quiero siempre, cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cada uno tenga la palabra de Dios para que usted compruebe que está escrito y que está ahí. ¿Sabe que muchas personas se centran en un solo verso, en un solo texto, en una sola línea? Y entonces, todo lo que argumentan, todo lo que piensan, todo lo que deciden, todo lo que hacen, gira alrededor a esa palabra o alrededor a ese texto. Nadie lo saca de ahí y creen que están en lo correcto, hablando lo que hablan o creyendo lo que creen. Sin embargo, tenemos que estudiar qué cosa. Jesús nos dijo un texto, un libro, las escrituras. Ellas, las escrituras, dan testimonio ¿de quién? De mí. Tenemos que estudiar la escritura. Y por eso estamos estudiando la escritura. Y la escritura es clara. La escritura misma nos dice, nos va diciendo exactamente lo que es real y lo que no es real. Lo que es verdad o lo que es mentira. Ahora, el verso 8, el varón de Dios respondió al rey. Aunque me dieras, verso 8, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque, verso 9, así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, ¿qué es lo que le había dicho Dios al varón, al profeta joven? ¿Qué le había dicho? No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino que fueres, ni siquiera para volver otra vez a Judá. Tenía que regresar por el mismo camino que vino. Tenía que ir por otro camino. ¿Quién le había dicho eso? Dios lo había mandado. Y ahora, hasta ese punto, el varón de Dios, el joven profeta, responde positivamente y claramente. Palabra de Dios. No puedo ir contigo a comer a tu casa. No puedo ni aún volver por el mismo camino. Tengo que ir por otro camino. Y así lo hizo. Hasta ahí todo iba bien. Como muchos hermanos, como muchos cristianos, ¿no? Hasta ahora hemos estado bien. Hasta ahora hemos hecho las cosas bien, conforme a Dios manda. Pero ¿qué será de mañana? ¿Qué será de pasado mañana? ¿Qué será de la próxima semana? ¿Qué será del próximo mes? ¿Qué será del próximo año? ¿Será de que tendremos las mismas decisiones que tenemos hoy? Solo Dios sabe. Eso solo Dios sabe. Y por eso muchas veces el Señor, antes que nosotros hagamos cosas que no le van a agradar y que nos van a echar a perder la vida eterna, Dios muchas veces tiene que actuar, y tiene que actuar a veces de una forma que nosotros no entendemos. Que la familia no entiende, que la iglesia no entiende, que yo no entiendo por qué Dios actúa así. Pero Él tiene que actuar. Y muchas veces lo hace para salvarnos. Hasta ahí va bien el joven profeta. Estaba obedeciendo la palabra de Dios. No volver por el camino que había llegado a Betel de Judá. No comer en la ciudad. No ir a la casa del rey a comer ni a beber. Hasta ahí va bien. Pero ¿qué pasó? Verso 10. Dice, regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Ahora, verso 11. Ahí comienza la pesadilla para el joven profeta. Ahí comienza la pesadilla para el joven profeta
y muchas veces también comienza la pesadilla para nosotros, y muchas veces comienza la pesadilla para muchos predicadores que dicen de esto o enseñan acerca de esto, cosas que en realidad, cuando usted las lee, cuando usted las escudriña, no es así. Simplemente hay que estudiar y analizar. Y la palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, porque es la palabra de Dios. No puede fallar la palabra de Dios. El ser humano fallamos. Tú fallas, yo puedo fallar. Los hombres fallan. Como falló también el varón de Dios ahí. El varón de Dios, el profeta de Dios, que había hecho señales en ese momento. Él había visto cómo la mano del rey, cuando dio la orden de prenderlo, la mano del rey se secó. El altar se había quebrado, la ceniza se había caído. La palabra que él habló se cumplió inmediatamente. Aparte de eso, él sabía que él era un varón de Dios porque era un profeta que Dios había designado y lo había mandado a esa comisión. Hermano, hasta ahí iban bien las cosas. Hasta ahí iban bien las cosas. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dice que moraba entonces en Betel. ¿A dónde? En Betel, un viejo profeta. Tampoco se da el nombre. Solo se dice que es un viejo profeta que moraba en Betel. No se da el nombre ni del joven profeta ni del viejo profeta. Solo se mencionan los dos, el joven profeta y el viejo profeta. ¿Y a dónde dice que vivía el viejo profeta? En Betel. ¿De dónde había venido el otro profeta, el joven profeta? ¿De dónde había venido? De Judá. De Judá. Uno moraba en Betel, el otro moraba en Judá. Y ahora algunos han dicho y seguirán diciendo, es que el profeta viejo ya estaba anticuado, ya estaba en desuso, ya el profeta viejo Dios no lo podía usar, ya el profeta viejo pasó de moda, el Señor ya no podía utilizarlo a él, tenía que utilizar a otros profetas, pero no a él. ¿Es verdad eso? ¿Es verdad eso? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿es verdad eso? Que a un profeta solo porque está viejo Dios no lo puede usar o porque ya es un profeta antiguo. Hermano, ¿qué edad tenía Juan cuando Dios le llamó al ministerio profético? Era un joven cuando siguió a Jesús. Pero cuando escribió el Apocalipsis en el año 96, ¿cuántos años tenía Juan? ¿Cuántos años tenía Juan? Ya tenía el pelo blanco, más blanco que el mío, quizás blanco como el del hermano, y no lo estoy ofendiendo porque dice que hay que respetar ¿qué cosa? La palabra de Dios dice, ¿respetará qué cosa? Las canas. ¿Usted ha leído el texto? Y mucha gente no tiene respeto. Yo ya tengo, hermano, así que no hay problema por eso. Y al otro año tengo más todavía, hasta que llegue a tenerlo como usted lo tiene, blanquito. Juan tenía el pelo quizás como el hermano. Era un viejo profeta, pero sin embargo es el que escribe, ¿qué cosa? Es el libro que tenemos ahí, Apocalipsis. ¿Quién dice que el profeta viejo de Betel, por estar en Betel y por ser viejo profeta, Dios no lo iba a utilizar o no lo podía utilizar? Eso es lo que dicen algunos. Pero vamos a ver si la Escritura confirma o afirma eso, que un profeta, por estar mayor de edad, Dios no lo puede utilizar. Hermano, inmediatamente ahí la palabra del joven profeta se cumplió. Pero también voy a encontrar, y vamos a encontrar, y he encontrado, y usted lo va a encontrar, que también la palabra del viejo profeta se cumplió inmediatamente también. Bueno, no que estaba en desuso, no que Dios no lo podía utilizar, que tuvo que traer un profeta desde Judá para profetizar en Betel. No había profetas en Judá. Hermano, Dios tenía profetas en toda parte. Ya estudiamos aquí, ¿se recuerdan la historia de Jezabel? Y dice que Abdías había escondido, ¿cuántos profetas de Jehová? 100 profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los alimentó a pan y agua.
Y Jezabel, ¿qué hacía con todos los profetas? ¿Qué había hecho con los demás profetas? Los había matado. Ahora, más de 100, 100 varones, lo que se menciona ahí. Pero no se cuenta Elías. Y no se cuenta otros más. Entonces, ¿cuántos profetas había? Hermano, no cabría los nombres de todos los profetas en la Biblia si se mencionaran los nombres de ellos. Solo salen y se mencionan los más sobresalientes, pero no se mencionan gran cantidad de profetas que había. No es que Dios no tenía profetas en Betel, ahí estaba uno, el viejo profeta, pero no solo él existía ahí, había más. Y Jesús mencionó algo, que ningún profeta es, ¿qué cosa? Sigue en el texto. Ningún profeta es que bien recibido o bien aceptado. ¿Dónde? ¿A dónde moraba el viejo profeta? En Betel. ¿Y de dónde había venido el otro profeta con el mensaje? De Judá. Dios tuvo que traer un profeta de otra ciudad a profetizar ¿a dónde? A Betel, donde vivía el viejo profeta. No es que el viejo profeta Dios no lo podía usar, claro que sí. Sería contrario a la palabra de Dios afirmar tal cosa, de que Dios no podía usar al viejo profeta por estar viejo o porque vivía ahí y ya se había acomodado, estaba tranquilo y ya no quería hacer la obra de Dios. Hermano, muchas personas hablan o hablamos cosas que en realidad la palabra de Dios no afirma y no enseña. Y usted y yo tenemos que analizar la escritura. No se le olvide Juan 5:39. Entonces, ahí empieza la pesadilla del joven profeta. Hermano, no importa, tú eres joven o eres viejo igual que yo, no importa, al Señor no le interesa la edad. No, Dios puede utilizar a cualquier persona, sea viejo o sea joven. ¿O ustedes no se recuerdan de Joel? Joel 28. ¿Qué Dios va a hacer en el tiempo del fin? Según Joel 2. Los jóvenes verán visiones, los viejos sueños. Y si usted lee todo el capítulo 2, dice que aún a los niños de pecho, a los niños que todavía amamantan, dice que hay que congregarlos en el santuario. Dios no desecha a nadie por edad. Dios no desecha a nadie por estudio. Dios no desecha a nadie por razas, no. Bien, ahí empezó la pesadilla del joven profeta. Moraba entonces, verso 11, en Betel, un viejo profeta al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho en aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios, el joven profeta, que había venido de Judá. Verso 13. Y él dijo, o sea, el viejo profeta, a sus hijos, ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, el joven profeta, ¿no? Dijo él, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. ¿Qué le había dicho el rey? El rey le había dicho al joven profeta, ve a mi casa, vas a comer pan, te voy a dar un presente. Aquel le ofreció más todavía porque era el rey. Este solo lo quería llevar a comer a la casa. Nada más, ven a mi casa, come pan y bebe. Y después, pues, regresa por el camino que veniste. Él quería llevarlo a comer. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez el joven profeta responde de manera correcta y positiva como Dios le había mandado. La respuesta fue la misma que le dio al rey. ¿Qué le dijo al viejo profeta, el joven profeta? Mas él respondió, verso 16, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. El verso 17, es la razón. Le dice el joven profeta al viejo profeta, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y ahora, ¿qué dice el verso 18? ¿Alguien me lo quiere leer, el verso 18? De la congregación. ¿Alguien lo quiere leer? Y el otro
le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. ¿Qué me dicen ustedes? Yo quiero un comentario de ese texto. ¿Qué me dicen ustedes de ese texto? ¿Qué piensan? Dígame. Era mentira. Era mentira, ¿ok? Era mentira. La Biblia dice que era mentira. Está bien. ¿Qué más ustedes me dicen de él, viejo profeta? ¿Alguien me quiere decir algo más del viejo profeta? Pues ahí menciona, dice que un ángel le había hablado, ¿verdad? Por palabra de Jehová, ¿Ok? para decirle que fuera con él a comer pan y beber agua. ¿Qué más me dicen del viejo profeta? Dígame, hermana. Él era profeta también. ¿Ah? Él era profeta también. Que el viejo profeta también era profeta. ¿Ok? ¿Alguien más? Pero era para probar Era para probar al joven profeta. si atiende al ser humano o atiende lo que Dios. Si atiende al ser humano o atiende a Dios. Dios no cambia. ¿Ok? ¿Alguien más me quiere decir algo del viejo profeta? ¿O le agrego yo algo para que usted me responda? ¿Era falso o era verdadero? Ahí se... A ver, yo quiero que ustedes me digan. El viejo profeta, así fácil y sencillo, ¿era falso o era verdadero? ¿Ah? El viejo profeta era falso. ¿Otro más? ¿Qué era el viejo profeta? ¿Falso o verdadero? ¿Era qué cosa? Verdadero. Ok. Vamos a seguir, no hay problema, vamos a seguir. Solo lo estoy poniendo. Esas neuronas que piensen. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Porque varios predicadores han dicho o están diciendo del viejo profeta, del joven profeta, de esta historia, sacando conclusiones que en realidad cuando usted estudia, usted tiene que sacar las propias suyas en base a la palabra de Dios, no en base a lo que otro diga, no en base a lo que otro diga, porque el joven profeta, ¿quién le habló? ¿Quién le habló al joven profeta? Dios. Dios le habló. Dios le habló. Es verdad que Dios le habló. 100%, la escritura dice que Dios le habló. Y se cumplió la palabra del joven profeta. Ahora el otro, ¿era falso o era verdadero? Falso. Falso, dice el hermano. A ver, ¿alguien más? ¿Era verdadero o era falso? ¿O seguimos estudiando? ¿Seguimos analizando? Para que la escritura sea la que nos diga y usted mismo entienda y entendamos. Verso 18. Y el otro le dijo, el viejo profeta, le dijo al joven, mintiéndole. ¿Quién mintió? ¿Quién mintió? El viejo profeta mintió. El viejo profeta ahí mintió. Y eso usted no lo puede negar, porque la palabra de Dios dice que el viejo profeta, ¿qué cosa? Mintió. Y cuando mintió, ¿qué es lo que le dijo? Yo también soy profeta como tú. ¿Qué le dijo? Yo también soy profeta como tú. Yo también soy profeta como tú. Ahora, ¿eso era mentira o era verdad? Era verdad, él era profeta. Sí, pero aquí donde le está diciendo. Ok, hermano, ¿están poniendo a trabajar las neuronas? Que un ángel me ha hablado, ¿verdad? Por palabra de Jehová diciendo, cállate contigo. Y ya el profeta joven tenía un mensaje de Dios. Ok. Ya tenía la palabra que Dios le había dado, la orden que Dios le había dado. Al profeta joven Dios le había dicho directamente qué hacer y qué no hacer. Exactamente. Ok, sí. Entonces se dejó llevar por la mentira del otro. Ok. Pero la pregunta no ha sido contestada todavía. ¿El profeta viejo o el viejo profeta era falso o era verdadero? Seguimos. No se adelante entonces. No, pero sí era verdadero. ¿Qué? Porque ustedes van a ver estos temas de otras personas ¿Qué lo dice? por un texto, por un renglón,
por una palabra, cambiando todo el curso de la historia. No es que yo lo sepa todo, ni que usted lo sepa todo, ni que los demás sepan todo. No, el único que sabe todo, ¿quién es? Es Dios. Y por el hecho de que Él sabe todo, Él ha dejado todo para que nosotros entendamos lo que Él ha dicho. Amén. Es así, no lo podemos cambiar. Y el otro le dijo mintiéndole: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él. El joven profeta, mire, cayó en la trampa. Cayó en la trampa. Entonces volvió con él y comió pan en su casa, en la casa del viejo profeta, y bebió agua. Ahora, verso 20. ¿Otro me quiere leer el verso 20? ¿Qué dice el verso 20? Dice: aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le... ¿Al profeta joven? Al viejo. ¿A quién vino palabra de Jehová? ¿Al profeta joven? Al viejo. ¿Palabra de quién? De Jehová. Ah, ahí estamos en un lío metidos ya, ¿no? ¿A quién de los dos le habló Dios? ¿Al joven o al viejo? Ahí le está hablando al viejo. Porque dice: vino palabra de Jehová al que le había hecho volver. ¿A quién hicieron volver? Al joven. Al joven hicieron volver. La palabra ¿Quién lo hizo volver? El El viejo. ¿A quién le habló Dios primero? Al joven. Así es. ¿A quién le habló Dios después? Al viejo. Entonces sigue la pregunta: ¿el viejo era verdadero o era falso? ¿Era falso? El hermano sigue diciendo que era falso. Y nadie más apoya al hermano. ¿Qué pasó? Seguimos estudiando, hermanos. Y acontecía que estando ellos en la mesa, los dos profetas, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, o sea, al viejo profeta, y clamó al varón de Dios. O sea, el viejo profeta le dijo al varón de Dios, al joven profeta, que había venido de Judá, diciendo: así ha dicho Jehová, le dijo el viejo profeta, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no has guardado el mandamiento de Jehová tu Dios, que tu Dios te ha prescrito, sino que volviste. Note, estas son las palabras del viejo profeta. El verso 21 y el 22 son las palabras que Dios le dice al profeta viejo para que le diga a quién: al joven profeta. Sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo el viejo profeta al joven? No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Ah, una sentencia. Ahora, una sentencia. Una sentencia. El verso 21 y 22 dice que es una sentencia que vino ¿de quién? ¿De parte de quién dice el texto anterior que habló el profeta viejo? ¿De él mismo o de quién? Jehová. ¿De quién habló? Por cuanto ha sido rebelde. La sentencia vino de parte de Dios dada al profeta viejo para que reprendiera al profeta joven. Así es. ¿Está claro hasta ahí? Amén. ¿Está claro hasta ahí? ¿Estamos bien? Ok. Y si no, tienen que hacer y tenemos que hacer la de Naamán. ¿Cuántas veces Naamán se metió al río Jordán? 7. Y la sexta vez ya salió limpio. No. Entonces lea y estudie 7 veces la historia. Tal vez lo entendemos. Yo no estoy diciendo aquí que yo lo sé todo, ni que usted lo sabe todo. No, analice. Porque usted va a encontrar que se dice y dicen tantas cosas que en realidad cuando usted analiza la historia y estudia, usted dice, y usted escucha lo que dice, eso no es. Por eso usted tiene que ir a la escritura, no a lo que le digan, la escritura. ¿Me dijeron?
me dijeron, hermano, no entrará, final del verso 22, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Verso 23, cuando habían comido pan y bebido, el que le había hecho volver, el viejo profeta, le ensilló el asno, y yéndose le topó un león al joven profeta, el verso 24, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. ¿Qué le pasó al joven profeta? ¿Qué le dijo el viejo profeta en el texto anterior? ¿Qué le había dicho? ¿Qué le había dicho? No entrará tu cuerpo en el sepulcro ¿de quién? De tus padres allá en Judá. Bueno, no dice Judá, pero ¿de dónde venía el profeta? De Judá. ¿A dónde tenían que llevarlo a enterrar? A Judá, donde estaban sus padres. ¿Y qué le dijo el otro viejo profeta? No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Allá, no entrará. En otras palabras, vas a quedar aquí. A donde veniste a hablar a Betel, aquí vas a quedar. Porque ¿dónde vivía el viejo profeta? ¿Dónde vivía el viejo profeta? En Betel. ¿Qué es lo que le había dicho el viejo profeta? No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Se cumplió? ¿Cuántos días, cuántas horas tardó para cumplirse la palabra del joven profeta al rey en el altar? Momentos tardó la profecía del joven profeta en cumplirse. Inmediatamente el joven profeta termina de comer, el viejo profeta manda que le ensillen el asno, lo despide, el joven profeta se va, y en el camino inmediatamente, yo no creo que había caminado mucho tiempo, 1 hora, 2 horas, quizás menos, un león sale y lo mata. Y ahí está tendido el hombre, el joven profeta en el suelo tendido, el león ahí echado, el que lo había matado, y el asno donde iba montado también a un lado de allí. Y el león no había hecho daño a ninguno de los dos, simplemente solo mató al joven profeta, pero no se lo comió ni tampoco dañó al asno. Qué cosa tan rara, ¿no? ¿Se cumplió la palabra? ¿Se cumplió? Seguimos con la historia, porque ya vamos a terminar. Verso que sigue. 25. He aquí que unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron. ¿A dónde lo dijeron? ¿Se lo dijeron al viejo profeta o a dónde lo dijeron? En la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Verso 26. Oyéndolo el profeta viejo, que había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es. ¿Qué fue qué cosa? Rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado. ¿Conforme a la palabra de quién? ¿A la palabra de él? La palabra de Jehová. ¿Conforme a la palabra del profeta viejo? No. La palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado a través de quién? Del profeta mentiroso. ¿Cómo es eso, hermano? ¿El profeta mentiroso le había mentido? El verso 18 me dice que le había mentido. Entonces era un profeta mentiroso, un profeta que mintió, pero sin embargo la palabra de ese profeta mentiroso, ese profeta que mintió, la palabra era palabra de Jehová. La mentira era de él. La mentira era personal. O no sabemos si Dios le indujo a ir y decirle a otro un engaño para probarlo, como decía la hermana. ¿O usted sabe? Yo no sé. Si usted sabe, dígame. Lo que yo sé es que el verso 18 dice que le mintió al joven profeta. Y lo que yo sé es que la palabra dice que ambos profetas, la palabra de los dos se cumplió inmediatamente. Se cumplió contra el varón de Dios, inmediato, y se cumplió contra el rey. La palabra del joven profeta era contra el altar y contra lo que se hacía en el altar, y eso se cumplió inmediatamente.
Y la palabra del viejo profeta se cumplió inmediatamente cuando el joven profeta sale de su casa y va en el camino, el león lo mata. Se cumplió la palabra de Jehová. Porque dice que Jehová habló a través del profeta viejo al joven: por tanto has sido rebelde, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Y no entró. ¿Por qué no entró? Seguimos leyendo. Y habló a sus hijos, verso 27, y les dijo: ensilladme el asno. Y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces, verso 29, tomó el profeta viejo, el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad. Ahí se menciona otra vez. El profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, o sea, llorarle y enterrarlo. ¿Qué hizo el profeta viejo con el profeta joven? Lo fue a recoger, lo fue a traer, no lo dejó tirado, no lo dejó abandonado, lo cargó, lo puso en su cabalgadura, lo trajo y lo trajo para la ciudad. ¿Y qué más dice que hizo el profeta viejo? Lo endechó y enterró. Lo endechó y lo enterró. Y puso el cuerpo, ¿a dónde lo puso? En su sepulcro. ¿A dónde estaba el sepulcro del varón viejo, del profeta viejo? ¿Dónde estaba el sepulcro de él? En Betel. Él vivía en Betel. ¿Y qué es lo que él había dicho? No entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. ¿Se cumplió la palabra del viejo profeta? Amén. ¿Se cumplió? Al pie de la letra se cumplió. ¿Y a dónde ordenó que lo enterraran sus hijos? Ahí, en su sepulcro. En su sepulcro de él. Ahí pusieron al profeta joven. ¿Era falso o era verdadero? ¿Era verdadero o era falso? ¿Alguien quiere decir algo? Porque no sé, él era un profeta falso porque no se arrepintió de las cosas que estaba haciendo. No dice la escritura. Al último. No dice la escritura. No era el último, no es el último capítulo. No dice la escritura. Es verdad que no dice. Pero lo que dice la escritura lo dice hasta donde lo dice. Y lo que dice la escritura es entendible hasta donde es entendible. Lo revelado, ¿para quiénes? Para nosotros. Lo secreto. De Dios. Sí, hermana. Yo creo que los dos eran verdaderos, pero es como nosotros ahora. Si Ok. la palabra de Dios nos dice una cosa, tenemos que hacerla. Si una otra persona me dice, si Dios me está diciendo, supongamos, guarda el día de reposo, el cuarto día que es el sábado, y viene otra persona ahora y me dice, aunque sea hijo de Dios y sea ungido y lo que sea, pero si él me está diciendo, haz esto otro, no tengo que hacerlo, porque si Dios ya me dijo, ¿por qué le tengo que hacer caso a un humano? Okay. Y posiblemente esa persona, yo no puedo cuestionar si te lo dijo Dios o no te lo dijo Dios, pero yo tengo que hacer caso a lo que dijo Dios. Okay. Si Dios le dijo a él, al joven, que no hiciera tal cosa, y él está creyendo a otro, aunque sea el mejor profeta, Ya. yo tengo que obedecer lo que dice Dios, ¿no? Usted está en lo correcto. Exactamente. La respuesta, yo no había dado todavía. La respuesta mía hubiera sido al varón de Dios, al otro profeta viejo. Mira, tú me dices que tú eres profeta como yo. Entonces, tú me dices que Dios te dijo que yo puedo ir a tu casa y comer contigo en tu casa y beber. Pero hay una cosa. Tú me dices que tú eres profeta como yo. Entonces, si tú eres profeta y Dios te habla, y yo soy profeta y Dios me habla, ¿sabes una cosa? Lo que me estás diciendo es contrario a lo que Dios ya me dijo primero. Entonces, si Dios en verdad a ti te ha dicho eso, que yo tenga que desobedecer su palabra, yo siendo profeta tengo que recibir también revelación de Él directo. Y si no, yo no voy a tu casa. Tiene que ser Dios. Tiene que ser Él quien me hable. Así como me habló la primera vez para mandarme a Betel, entonces ahora que me hable para decirme, mira, ya puedes quedarte comiendo en la casa, no importa la del rey o la de quien sea que te invite.
Pero como él no me ha hablado a mí, siendo yo también profeta, no puedo ir contigo. Y yo no hubiera ido. Bueno, creo yo que no hubiera ido. O quién sabe, hubiera caído en la trampa del viejo profeta. ¿O usted no hubiera caído en la trampa? Puede ser. Somos humanos y puede ser. El ser humano muchas veces confiamos en la palabra de otro hombre. Pero, por eso digo. La palabra de Dios es clara, dice, maldito aquel que confía en el hombre. La respuesta del varón de Dios, el joven profeta, tenía que haber sido esa. No, si tú eres profeta también como yo, entonces Dios, si te habla a ti y me habla a mí, entonces Él que me hable directamente a mí para que me ordene lo contrario de lo que ya me dijo primero. Y no voy a comer a su casa. Amén. Pero, desgraciadamente el varón de Dios, no sabemos también, la Biblia nos dice. Otra pregunta, ¿quién de los dos se perdió? ¿Quién de los dos se perdió? ¿El joven o el viejo? La Biblia tampoco lo dice. Lo que dice es que los dos son profetas, porque se los menciona como profetas. No dice si el varón de Dios joven se perdió porque desobedeció. Y no dice si el viejo profeta también se perdió o se va a perder porque engañó al otro profeta. No dice la Biblia. Es que los dos fueron verdaderos, ¿no? Sí, porque a la elección se llama, al llegar al joven, a que fuera enterrado a Betel, ¿verdad? O sea que no es para perder, sino que es para que descanse ahí, ¿verdad? Porque se cumplió la profecía, ¿verdad? Del otro profeta, ¿verdad? Del viejo, ¿verdad? Entonces, la Biblia enseña de que los dos eran verdaderos, ¿no? Porque Bueno. han dado Dios, digo. Okay. Aquí también conviene recordar, hermanos, lo que el Señor obró en Egipto. Dice la palabra del Señor que Dios endureció el corazón de Egipto. Dios lo endureció. ¿O fue Él que endureció su corazón? Fue Faraón. Así con cualquiera de nosotros. Cualquier persona que no acepte el llamamiento del Señor y que no acepte, escuche, decida escuchar su voz y le endurezca su corazón, ¿quién lo va a endurecer? ¿Dios o la persona? La persona. ¿Ya? Quien toma la decisión. Aquí pasó algo similar con el varón, con el profeta joven. Escuchó la voz de aquel, ¿verdad? Que le vino con un mensaje supuestamente que le vino de Dios y lo que acaba de concluir hace un momento, en unas palabras apenas hace unos instantes, él lo que tenía que haber respondido es que Dios me lo diga a mí. Que Él me lo diga a mí. Exactamente. A ver, miren lo interesante acá. Verso 30. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Ok. ¿Qué es lo que dijo el profeta viejo del joven profeta? ¿Cómo lo llamó? Hermano mío. Hermano mío. ¿Qué dice Apocalipsis 22:9? Siervos, los profetas. Ahora dígame una cosa. Hermanos. Una pregunta, Leo. ¿Era verdadero o era falso? Era verdadero. Ahora, otra pregunta. ¿Algún profeta falso hace lo que hizo el viejo profeta con el joven profeta? El trato que recibió el joven profeta, ¿lo va a recibir usted de un profeta falso? No. Analícelo. No. ¿Lo va a llamar hermano? No. No. Eso lo vamos a ver después, porque ya el tiempo de Dios. Yo sé que esto sigue, porque esa es la primera parte de lo que estamos estudiando hoy. La segunda parte viene después para que ustedes vean otros hombres de Dios. No solo este hombre. Para mí, la Biblia es clara. Ambos hombres hablaron de parte de Jehová. Ambas profecías se cumplieron al pie de la letra y en el momento tan corto. Amén. Ambos hombres hablaron de parte de Jehová. Y si ambos hombres hablaron de parte de Jehová, eso quiere decir que los dos son ¿qué cosa? Verdadero. ¿Se cumplió la palabra de los dos? Amén. ¿O solo se cumplió la del viejo? Los dos. ¿O solo se cumplió la del joven? Los de los dos. ¿Cuál de las dos profecías se cumplió? Ambas. Analícenlo. Analícenlo cada quien. Tenemos que analizarlo. Podría ser que estemos equivocados nosotros cuando estudiamos una vez, dos veces nada más. Pero por eso les dije, Naamán, la sexta vez que salió del agua, ¿salió sano? No. La séptima vez dice que su piel salió como la piel de un niño, sano. Hermano,
Lea 7 veces entonces la historia para que saque su conclusión. Y seguimos un poquito rápido porque ya termina el tiempo. Después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos, noten, el viejo profeta, miren, diciendo, cuando yo muera, dice el viejo profeta, enterradme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. ¿Cómo lo llamó el viejo profeta? El varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Un falso profeta puede pedir que lo entierren junto a un profeta verdadero. No. Solo que sea hermano. Y el viejo profeta lo llamó hermano. ¿Mintió el viejo profeta? Sí, mintió. ¿Era mentiroso? Bueno, ahí dice que mintió. Y usted y yo no podemos quitar esa palabra que está ahí, que mintió, mintiéndole. ¿Cuál era la mentira? ¿Que era profeta o que Dios le había hablado? ¿Cuál fue la mentira? ¿Que Dios le había hablado o que él era profeta? Que Dios le había hablado, esa era la farsa. Pero que él era profeta, también era profeta. Lo endechó, lo lloró, lo enterró en su sepulcro y dio una orden. Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, verso 32, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de ¿quién? Por palabra de Jehová, contra el altar que está en Betel. Hermano, ¿qué dijo el profeta viejo? 32, porque sin duda vendrá. El profeta viejo creía la palabra de Dios. El profeta viejo aceptaba la palabra de Dios. El profeta viejo creía que lo que el profeta joven había dicho se iba a cumplir. Porque era palabra de Dios. Ahora, un profeta falso hubiera aceptado la palabra de Dios así como es y como está. Lo vamos a ver en el próximo tema. Vamos a ver la diferencia entre un falso y un verdadero. No un mentiroso, porque profetas mentirosos que son y han sido profetas de Dios están en la Biblia. No por el hecho de que un profeta mienta es falso. ¿Usted sabía eso? No por el hecho de que un profeta mienta es falso. Miente el ser humano. Todo hombre sea mentiroso y solo Dios veraz. El único que no miente es ¿quién? Es Dios. Pero el ser humano, el Señor dijo, todo hombre mentiroso. Y de alguna forma, de alguna manera, un cristiano a veces siempre está mintiendo. Está engañando. Y por el hecho de que una vez engaña o miente, deja de ser hijo de Dios, ya Dios lo desecha y lo va a perder. No, pero tiene una cosa que hacer. La Biblia no dice que el hombre se arrodilló después y le dijo, Jehová, perdóname por haber tratado a mi hermano de esta manera, por verlo engañado. Porque yo le dije que yo era profeta. En verdad yo soy profeta designado por ti. Pero lo que le dije, que un ángel me habló, bueno, solo Dios sabe si en verdad la palabra se la mandó también de esa manera para probar al joven profeta. Porque Dios dice que también prueba ¿a quién? Si somos fieles o somos mentirosos. Si somos fieles o somos falsos. Hermano, por el hecho de que un profeta mienta no quiere decir que es falso. Porque el hombre mintió. Dice la Escritura, mintió. Pero la palabra de Dios falló. ¿Falló la palabra de Dios del profeta que había mentido? ¿Del profeta viejo? No falló. La palabra se cumplió. Y si usted quiere ver más adelante las palabras que el joven dijo, la historia sigue más adelante donde lo que Dios profetizó para Betel, a través de la palabra del joven profeta, también se cumplió. Porque el hijo nació, Josías nació, y ese hizo lo que la palabra de Dios había dicho. Y el profeta viejo creyó lo que el profeta joven había dicho. Era un siervo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque también él había recibido revelación de Dios. Mintió, sí. El hecho de que un profeta mienta, vuelvo a repetir,
no quiere decir que porque miente a alguien o un profeta, ya ese es profeta falso. Hermano, un profeta falso hace creer al pueblo que está bien y que no importa cómo esté viviendo, que no importa cómo esté haciendo. El profeta dice que Dios lo ama, que Dios lo quiere y que tranquilo, que todo esté en paz y en calma, y que no se preocupe. Eso es un profeta falso. El profeta verdadero reprende al pueblo, exhorta al pueblo y los llama al arrepentimiento, cosa que el falso profeta no hace eso. El falso profeta hace confiar al pueblo en mentira. Eso es lo que sigue. Quedamos aquí. Dios me los bendiga. Espero que el Señor esté con ustedes siempre. Y no se le olvide estudiar la Escritura, porque es la única que nos va a dar entendimiento. Amén. 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 Amén.